Era una tarde nublada en la ciudad de Puebla, y la atmósfera estaba impregnada de una extraña quietud. Como parte de la Marina, en esa ocasión había sido enviado para participar en una operación de seguridad. La misión que teníamos era monitorear un evento público, una feria que atraía a miles de visitantes. Mientras preparábamos nuestro equipo, un grupo de infantes corría cerca, riendo y jugando, y por un momento me sentí en casa. Sin embargo, a medida que caía la noche, la atmósfera cambió. Las luces de la feria comenzaron a encenderse, pero había una sensación de inquietud en el aire que no podía ignorar. Recibimos un informe de que algunas personas en la feria habían reportado desapariciones extrañas. Se hablaba de la figura de un hombre con una máscara, una figura que supuestamente aparecía en la oscuridad y que atraía a las personas hacia una zona alejada del bullicio. La advertencia resonó en mi mente mientras nos movíamos entre la multitud. A medida que avanzaba la noche, la música y las risas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un silencio inquietante. Mis compañeros y yo decidimos hacer una ronda por el área, buscando cualquier señal de actividad sospechosa. En un momento dado, pasamos cerca de una atracción de feria que parecía estar fuera de lugar. Era un antiguo carrusel con caballos de madera que parecían mirarnos con ojos vacíos. La pintura desgastada le daba un aire de desolación y no podía evitar sentir que había algo más, algo oscuro que se escondía detrás de su apariencia. De repente, escuchamos un grito desgarrador. Venía de una zona oscura detrás de las atracciones. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia el sonido. Nos encontramos con un grupo de personas que rodeaban a una joven, que parecía estar en estado de pánico. Ella decía que había visto al hombre de la máscara, que le había seguido desde el carrusel. La joven estaba tan asustada que apenas podía articular sus palabras. Mientras intentábamos calmarla, uno de mis compañeros, el sargento López, se adelantó y miró hacia la dirección de la que había venido la joven. En la penumbra, una sombra se movió rápidamente, como si se desvaneciera entre los colores brillantes de la feria. Sin pensarlo, decidimos seguirla. Nos adentramos en un pasillo oscuro, iluminado solo por las luces parpadeantes de las atracciones. El ambiente era denso, y la sensación de ser observado se intensificó. A medida que nos adentrábamos más, el aire se volvía más frío, y un escalofrío recorría mi espalda. De repente vimos una figura que se detuvo a unos metros de nosotros. Llevaba una máscara blanca, con rasgos distorsionados que hacían que su rostro pareciera grotesco. Su mirada era penetrante, y sentía que en ese momento el tiempo se detenía. Nos miramos entre nosotros, y todos parecíamos sentir la misma mezcla de miedo y curiosidad. Ese hombre se comenzó a reír, una risa que resonó en la oscuridad, como si proveniera de un lugar desconocido. En ese momento comprendí que no era solo un hombre, era como si fuera una representación de nuestros miedos más profundos. Lo que antes era una feria llena de alegría, se había convertido en un escenario de pesadilla. La joven comenzó a gritar de nuevo, y el hombre de la máscara se volvió hacia ella, como si la estuviera llamando. Sin pensarlo, yo corrí hacia ella, tratando de protegerla. Mis compañeros me siguieron, pero cuando llegamos a su lado, la figura había desaparecido. La joven, ahora en estado de shock, no podía dejar de mirar hacia el lugar donde había estado ese hombre. No debía haber mirado, repetía, como si la culpa de lo que había pasado fuera suya. Decidimos llevarla a un lugar seguro, alejándonos de la feria. Mientras nos alejábamos, la sensación de ser observados no desapareció. Podía sentir que algo nos seguía, algo que se alimentaba de nuestro miedo. La joven no dejó de hablar sobre lo que había visto, describiendo detalles que solo intensificaban la inquietud que todos sentíamos.
Habló de una oscuridad que había emergido de la figura, de una presencia que parecía devorar la luz a su alrededor. Cuando llegamos a un área más iluminada, comenzamos a calmarla. Sin embargo, la atmósfera seguía siendo tensa. Mis compañeros y yo compartimos miradas nerviosas, preguntándonos si debíamos regresar a investigar más. Un sentimiento de responsabilidad nos invadió, pero también había un profundo temor. ¿Era realmente el hombre de la máscara? ¿Acaso era una manifestación de algo más? Finalmente decidimos regresar a la feria, pero antes de hacerlo, llamamos a refuerzos para asegurarnos de que la seguridad estuviera presente. Mientras esperábamos, compartimos lo que habíamos experimentado. La joven, aún temblando, comenzó a recordar más detalles. Dijo que había oído susurros, voces que parecían llamarla por su nombre. Aquello me hizo sentir más inquieto. Era como si el hombre de la máscara tuviera un poder sobre su mente, algo que la había atraído hacia él. Con la llegada de los refuerzos, nos dirigimos nuevamente a la feria, pero al llegar el ambiente se había transformado. Las luces parpadeaban de manera errática, y la música que antes era alegre, ahora sonaba distorsionada, como si se hubiera convertido en un eco de algo siniestro. La multitud parecía más asustada, y muchos comenzaron a irse. Las risas se convirtieron en murmullos nerviosos, y la sensación de pánico se apoderó del lugar. Comenzamos a patrullar el área, buscando cualquier señal del hombre de la máscara. Sin embargo, parecía que se había desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Finalmente, después de varias horas de búsqueda, y sin ningún rastro del hombre de la máscara, decidimos cerrar la operación. Con el tiempo el incidente se convirtió en una leyenda urbana entre todos los habitantes. La historia del hombre de la máscara se susurraba en las calles, y muchos decían que era un espíritu que regresaba cada vez que la feria se celebraba. Pero para aquellos de nosotros que estuvimos allí, sabíamos que no era solo una leyenda. Había algo real y oscuro en esa noche, algo que jamás podríamos explicar completamente. La noche estaba oscura y el silencio del pueblo de San Mateo, un lugar pequeño y olvidado por el tiempo, se sentía como una manta pesada sobre nuestros hombros. Era una de esas noches en la que el aire estaba cargada de tensión, como si el mundo entero se detuviera a escuchar lo que estaba por suceder. Como miembro de la Marina, había estado destinado a este rincón del país para ayudar en la lucha contra la maña, pero nunca imaginé que mis tareas me llevarían a un enfrentamiento tan escalofriante. San Mateo había sido golpeado severamente por el caos de la maña. El eco de las balas sonaba con frecuencia en sus calles, y los habitantes vivían atrapados en un constante estado de miedo. Nos habían informado sobre un grupo delictivo que había tomado el control del pueblo, extorsionando a los locales y sembrando terror. Nuestro objetivo era claro: devolver la paz y la seguridad a aquellos que solo deseaban vivir con calma. Era un miércoles, y mi escuadrón estaba programado para realizar una patrulla nocturna. A las 10 de la noche nos encontrábamos en la plaza central, donde una fuente seca y desgastada por el tiempo era el único vestigio de vida en aquella comunidad. Las luces parpadeaban, y la sensación de ser observados crecía con cada segundo que pasaba. Sin embargo, nuestra misión era más importante que esos escalofríos que recorrían nuestras espaldas. Recorrimos las calles desiertas, apenas iluminadas por la tenue luz de nuestras linternas. De repente, un ruido rompió el silencio, un ladrido distante seguido de un grito desgarrador. Me detuve en seco. Era una mujer. Con gesto firme, ordené a mis compañeros que se dispersaran y siguieran mis indicaciones mientras nos movíamos en dirección al sonido. Al acercarnos a una casa de adobe con ventanas desgastadas, la situación se tornó más inquietante. La puerta estaba entreabierta,
y las sombras dentro parecían cobrar vida propia. Todo en mí gritaba que no debía entrar, que esa era una trampa, pero la necesidad de ayudar era más fuerte que el instinto de supervivencia. La oscuridad dentro de la casa devoró toda la luz, y con una linterna en mano cruzamos el umbral. La escena que encontramos fue devastadora. Una mujer a quien reconocí como la madre de un niño que había conocido en la plaza estaba de pie, temblando y con lágrimas corriendo por su rostro. A su alrededor, sillas estaban volcadas y una mesa estaba cubierta de lo que parecía líquido vital fresco. Los gritos del exterior sacudieron el aire en un eco de terror. «¡Ayúdenme, por favor!», gritó la mujer señalando hacia el pasillo. Sin pensarla dos veces avancé a toda prisa, con mis compañeros cubriéndome. Con cada paso que daba la sensación de ser observado crecía. Era como si el aire se escapara y un frío indescriptible nos rodeara. El pasillo estaba oscuro y las sombras parecían moverse con nosotros, como si el lugar estuviera vivo. Al final del pasillo encontramos a un hombre tirado en el suelo apenas consciente, con una herida profunda en el costado. A su alrededor había una serie de marcas, como si alguien hubiera intentado arrastrarlo. La escena era tan fuerte que el estómago se me revolvió. «¡Llévenlo fuera!», grité, mientras intentaba primero estabilizarlo. «Necesitamos atención médica de inmediato». Pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta principal se estrelló contra la pared. Un grupo de hombres armados la atravesó como si nada. Eran parte del grupo delictivo que controlaba la zona. La adrenalina se disparó y supe que estábamos en una situación crítica. La mujer a nuestro lado comenzó a temblar aún más, y en un instante se quedó completamente rígida. Las balas comenzaron a volar y el caos se desató. Cada segundo parecían llegar más refuerzos de los rivales, y nuestras balas apenas lograban hacer mella en ellos. Entre el caos la mujer comenzó a murmurar palabras que no entendía, como si estuviera invocando algo que estuviera más allá de nuestra realidad. Era como si sus ojos hubieran perdido toda luz. En medio del enfrentamiento, comenzó a reír, con una risa profunda y oscura que se mezclaba con los disparos. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que estaba sucediendo en esa casa ya no parecía solo ser un enfrentamiento con humanos. Había algo más ahí, algo que se retorcía en las sombras, que no podía ser explicado. Con un grito, la mujer se lanzó hacia uno de los hombres armados, como si poseyera una fuerza sobrenatural. La escena se tornó caótica. Los hombres del cartel retrocedieron, como si temieran a esa madre desesperada. En cuestión de momentos, uno de ellos la alcanzó y la hirió. El tiempo parecía detenerse. Con el último aliento la mujer miró hacia mí, y sus ojos parecieron atravesarme, llenos de un temor indescriptible, seguido de una profunda desesperación. Luego se produjo un silencio. Aquel enfrentamiento fue repentinamente reemplazado por un aire pesado, casi tangible. Las sombras comenzaron a cobrar vida y a cambiar en algo más que temido. La risa engañosa que había escuchado resonó una vez más, pero ahora no provenía de la mujer. Aquel lugar se volvió un campo de batalla, en el que los murmullos de los no vivos parecían rodearnos. Sus sombras se entrelazaban con la de los vivos, creando una pesadilla palpable. La realidad se desdibujaba, y el enfrentamiento con los hombres armados parecía cesar, casi teniendo miedo de lo que se avecinaba. Aprovechamos el momento de confusión para salir corriendo de la casa, ayudando al hombre herido y empujando a la mujer que había liberado algo que nunca debió salir. Una sombra nos seguía. Susurros de terror llenaban el ambiente, arrastrándonos hacia un lugar del que no podíamos escapar.
Llegamos a la plaza y con las luces de la camioneta del refuerzo encendiéndose, se desató un nuevo tiroteo en la oscuridad. No solo luchábamos contra un enemigo humano, también contra algo que no entendíamos. Los gritos resonaban, segmentos de la vida y la muerte se entrelazaban en un caos irracional. Al final logramos evacuar a los heridos y recuperar el lugar, pero la sensación de haber estado enfrente de algo más allá de nuestra comprensión siempre quedó marcado en mi vida. El pueblo de San Mateo sigue siendo un recuerdo vivido de lo que puede suceder cuando el terror y la desesperación se encuentran cara a cara, y el eco de esas risas sigue persiguiéndome en mis noches de insomnio. El día que me asignaron la misión de capturar a una de las personas más peligrosas y más buscadas en la costa de Nayarit, supe que mi vida cambiaría para siempre. Era un amanecer caluroso y húmedo, el tipo de día en el que la bruma se mezclaba con el sudor en la frente. La base de la Marina estaba en plena actividad, pero esta vez la atención estaba centrada en lo que sucedería en unas horas. Esta persona en cuestión era conocido como el Gato, un hombre astuto y caótico que había logrado eludir la captura durante años. Su red de distribución se extendía desde la sierra hasta las playas, y su influencia en la zona era aterradora. Había tomado como rehén a la comunidad, y el caos había alcanzado niveles insoportables. Sabíamos que la operación no sería sencilla. El Gato tenía a su disposición armas, hombres leales y un conocimiento del terreno que lo hacía casi invulnerable. La unidad estaba compuesta por hombres valientes, todos con un solo objetivo: hacer justicia. El capitán nos reunió en un pequeño salón, y mientras explicaba la estrategia, podía ver la seriedad en el rostro de cada uno de mis compañeros. La misión que teníamos era infiltrarnos en una aldea cercana, obtener información sobre su paradero y, si era posible, capturarlo. La expectativa era palpable, pero también lo era el miedo. Sabíamos que cada uno de nosotros podría no regresar. Con el equipo listo abordamos un vehículo de la Marina y nos dirigimos hacia la aldea. El camino era estrecho y estaba rodeado de vegetación densa. El sonido de los motores se mezclaba con el canto de las aves y el murmullo del río cercano, una sinfonía que contrastaba con el propósito de nuestra misión. Mientras avanzábamos, no podía evitar recordar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. La incertidumbre se apoderaba de mí, pero debía concentrarme en el objetivo. Al llegar a la aldea, la atmósfera era tensa. Las miradas de los habitantes eran de desconfianza, y los murmullos cesaban cuando pasábamos. Era evidente que muchos sabían quién era el Gato, también lo que representaba. Nos dividimos en grupos pequeños para no levantar sospechas. Mi compañero y yo nos dirigimos hacia el mercado local, un lugar bullicioso donde los vendedores ofrecían frutas, verduras y también pescado fresco. La vida parecía continuar con normalidad, pero sabía que había un monstruo acechando en las sombras. Comenzamos a hacer preguntas discretas sobre el Gato, pero cada vez que mencionábamos su sobrenombre, las personas se cerraban. Era como si el propio aire se volviera espeso. Finalmente, una anciana nos miró con ojos cansados y decidió hablar. Él no es de aquí, pero su mano se siente en cada rincón, dijo con su voz temblorosa. La última vez que lo vi estaba en casa cerca del río con sus hombres. Tengan cuidado, son peligrosos. El corazón me latía con fuerza. Era la información que necesitábamos. Agradecimos a la anciana y nos dirigimos hacia el lugar señalado. Mientras nos acercábamos, la vegetación se hacía más densa y el sonido del río se intensificaba. La tensión en el aire era palpable y cada paso que daba resonaba en mi mente como un eco de advertencia. Al llegar a la casa observé que era una construcción de madera deteriorada.
con ventanas cubiertas y un par de hombres armados en la entrada. Sabía que la única manera de capturar al gato era actuar rápidamente y con determinación. Nos comunicamos con el capitán, quien decidió que era hora de entrar. La estrategia era rodear la casa y asegurarnos de que no hubiera escapatoria. Con el corazón en la garganta avanzamos sigilosamente. El sonido de nuestras botas sobre la tierra húmeda era casi sordo, y el aire estaba cargado de una anticipación inquietante. Al llegar a la parte trasera de la casa, vi a un hombre que parecía ser parte de la seguridad. Sin pensarlo dos veces, hice una señal a mi compañero y juntos lo inmovilizamos. La adrenalina corría por mis venas, mientras le tapábamos la boca y lo arrastrábamos a un lugar seguro. Entramos a la casa y el ambiente era sombrío. Las paredes estaban decoradas con fotos del gato y su familia, pero lo que realmente me impactó fueron las imágenes de esas víctimas. Era un recordatorio cruel de lo que había hecho. La habitación principal estaba vacía, pero podía sentir la presencia del peligro en cada rincón. De repente escuchamos voces provenientes del piso de arriba. Ahí estaba el gato, y no podíamos permitir que se escapara. Con señas nos agrupamos y comenzamos a subir las escaleras. Cada paso era un desafío. Cada respiración estaba llena de tensión. Al llegar al segundo piso nos encontramos con una puerta cerrada. Sabía que detrás de esa puerta estaba nuestro objetivo. El capitán hizo un gesto, y con una patada fuerte la puerta se rompió. Al entrar, la escena que se presentó ante nosotros era aterradora. El gato estaba sentado en una silla, con un arma en la mano y rodeado de hombres armados. La sorpresa en su rostro fue efímera. Rápidamente se levantó preparado para luchar. El tiroteo se desató de inmediato. Las balas silbaban a nuestro alrededor y el sonido era ensordecedor. La adrenalina me impulsó a actuar. Me deslicé detrás de un mueble intentando encontrar un ángulo desde donde pudiera atacar. Mis compañeros intercambiaron disparos contra los hombres del gato, y el caos se había apoderado de la habitación. Recuerdo que vi a varios de mis compañeros caer. El sonido de sus cuerpos golpeando el suelo resonaba en mi mente, y la rabia se apoderaba de mí. No podía permitir que eso me sucediera. Con un grito de lucha me levanté y avancé, disparando hacia los hombres que quedaban. Cada tiro que hacía era una mezcla de venganza y justicia. Finalmente logré acercarme al gato. Estaba acorralado y su mirada de desprecio se transformó en miedo. Con un movimiento rápido lo inmovilicé y lo arrastré hacia el suelo. En ese instante, el capitán llegó, y también sus hombres, y juntos aseguramos el área. El gato estaba finalmente en nuestras manos, pero la victoria, como siempre, con un maldito precio. La habitación estaba llena de humo y el aire estaba impregnado de pólvora. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, algunos heridos, otros en shock y otros ya sin vida. La realidad del caos se hizo presente de una manera cruda y desgarradora. Habíamos capturado a esa persona, pero el costo sin duda nos había sobrepasado. La vida de mis compañeros caídos pesaba sobre mí como una losa. Mientras sacábamos al gato de la casa, las sirenas comenzaban a sonar en la distancia. Sabía que la operación había sido exitosa, pero esa lucha contra él no había terminado. El caos, la desesperanza y el dolor siguen presentes en nuestras vidas, y cada uno de nosotros carga con las secuelas de esa misión. Esa noche, mientras miraba las estrellas, comprendí que la lucha iba a continuar. La vida de un militar en esta lucha es una montaña rusa de emociones, y cada día es un recordatorio de que el deber y el sacrificio son parte de nuestra existencia, y el terror, lo crean o no, es algo que experimentamos día con día. Mi nombre es Ángel Ramírez, pertenezco a la Marina de México. Quiero contarles una experiencia que viví hace algunos años, cuando formaba parte de una unidad especial
que patrullaba las costas de Sonora. Era el año 2016 y nuestra misión era vigilar una zona remota, cerca de la desembocadura del río Yaqui, debido a informes sobre actividades sospechosas en el área. Nos habían advertido que podríamos encontrarnos con los contras, quienes estaban dedicados al tráfico de sustancias y al contrabando de armas. Al principio todo parecía ir bien. Nuestros recorridos diarios por la costa y el estuario transcurrían sin mayores novedades, pero poco a poco comenzamos a notar cosas extrañas. Los animales del lugar, principalmente aves y reptiles, parecían evitar acercarse a ciertos puntos del área que teníamos asignada. Algunos de mis compañeros juraban haber visto sombras moviéndose entre la maleza. Incluso escuchaban susurros y ruidos que no lograban identificar. Pero cuando intentábamos investigar, no encontrábamos nada fuera de lo común. Eso nos generaba una sensación de inquietud y desconfianza. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un sonido que me puso en alerta. Provenía del estuario, cerca de donde teníamos amarrada la lancha. Me acerqué con cautela tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al muelle, vi algo que me dejó helado. Había una figura extraña, de unos 2 metros de altura, que parecía flotar sobre el agua. Su silueta era borrosa, como si estuviera hecha de niebla o de sombras. Tenía algo que me recordaba a una cabeza, pero no lograba distinguir rasgos definidos, y se movía de manera errática como si danzara. Yo me quedé paralizado, observando esa aparición. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto la figura se desvaneció, perdiéndose en la oscuridad del río. Tardé varios minutos en reaccionar y volver al campamento. Mis compañeros notaron mi estado de nerviosismo, pero no les dije nada sobre lo que había visto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, uno de los muchachos comentó que había tenido una pesadilla terrible. Soñó que una criatura lo arrastraba hacia el agua, hundiéndolo en las profundidades del estuario. Nosotros nos reímos un poco tratando de restarle importancia, pero la verdad es que a todos nos inquietaba la situación. Esa noche, cuando me tocó nuevamente hacer guardia, decidí estar más atento. Revisé minuciosamente el área sin perder la vista del río, y fue cuando entonces lo vi de nuevo. La misma figura extraña, flotando sobre el agua, moviéndose de manera errática. Esta vez me armé de valor y me acerqué un poco más, tratando de distinguir mejor sus rasgos. Pero en cuanto hice el primer movimiento, la criatura se desvaneció, como si se hubiera hundido en el río. Frustrado, regresé al campamento, sin poder entender lo que estaba pasando. El día siguiente, durante el desayuno, uno de mis compañeros nos contó que había tenido una experiencia similar a la mía. Dijo que durante su turno de guardia, vio una especie de sombra moviéndose entre los árboles cerca de la orilla. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció. Empezamos a intercambiar más relatos sobre avistamientos extraños. Algunos hablaban de escuchar voces susurrantes, provenientes de la espesura de la selva. Otros aseguraban haber visto ojos brillantes observándolos desde la oscuridad, y algunos más juraban haber sentido una presencia maligna rondando el campamento. Poco a poco el ambiente se fue volviendo tenso. Todos estábamos nerviosos y desconfiados. Mirábamos constantemente a nuestro alrededor, buscando cualquier indicio de peligro, y evitábamos alejarnos mucho del campamento por miedo a encontrarnos con algo aterrador. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un ruido extraño que provenía del estuario. Me acerqué con sigilo, tratando de no hacer el menor movimiento, y fue entonces cuando lo vi, la misma figura extraña flotando sobre el agua, pero esta vez acompañada de otras sombras más pequeñas. Eran como siluetas de infantes que danzaban alrededor de la criatura principal. Yo me quedé paralizado,
Observando la escena sin saber qué hacer, sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, y entonces la figura principal se giró hacia mí como si me hubiera detectado. Pude ver entonces que en lugar de un rostro, tenía una especie de máscara blanca, con rasgos deformes, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Me quedé hipnotizado por esa visión, sin poder moverme. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador que me hizo reaccionar. Yo corrí de vuelta al campamento, buscando a mis compañeros. Todos estaban despiertos, pálidos y temblorosos. Uno de ellos, el cabo Ramírez, nos contó que había visto a uno de los soldados, el sargento Guzmán, ser arrastrado hacia el río por una criatura similar a la que yo había visto. Inmediatamente organizamos un grupo de búsqueda, pero por más que recorrimos la zona, no encontramos rastro alguno del sargento Guzmán, ni siquiera su arma o su equipo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Esa noche nadie pudo dormir. Todos estábamos atentos, con los sentidos alerta, esperando que esa cosa volviera a aparecer. Y así fue. Cerca de la madrugada, escuchamos un sonido que provenía del estuario. Al acercarnos, vimos a la figura flotante, rodeada de las sombras más pequeñas. Esta vez no me quedé paralizado. Abrí fuego contra la criatura, pero mis balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Entonces, las sombras más pequeñas se lanzaron hacia nosotros, con una velocidad sobrehumana. Tuve que retroceder mientras mis compañeros intentaban defenderse. Fue una batalla caótica y desesperada. Algunos de mis camaradas fueron heridos por esas criaturas, y yo mismo recibí varios rasguños y mordiscos. Finalmente logramos repeler el ataque y las sombras se retiraron, perdiéndose en la oscuridad del río. Después de esa noche todo cambió. El campamento se convirtió en un lugar de tensión y miedo constante. Nadie se atrevía a alejarse demasiado, y todos estábamos en alerta permanente. Incluso llegamos a reforzar la vigilancia, con turnos más frecuentes y mayor número de elementos. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, las apariciones y los ataques continuaban. Algunas noches veíamos a la figura flotante cómo rondaba el campamento, acompañada de las sombras más pequeñas. Otras veces, escuchábamos gritos y ruidos extraños provenientes de la selva. Y poco a poco, fuimos perdiendo a más de nuestros compañeros. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, como el sargento Guzmán. Otros fueron atacados y heridos por esas criaturas. Y aunque logramos sobrevivir, el trauma y el miedo se apoderaron de nosotros. Finalmente, después de varias semanas de esa pesadilla, llegó un equipo de refuerzo de la Marina. Nos relevaron y pudimos salir de esa zona maldita, pero el recuerdo de esas apariciones y ataques sigue atormentándome hasta el día de hoy. Nunca supe qué eran esas criaturas, ni por qué nos atacaban. Algunos dicen que eran espíritus o seres de otro mundo. Otros creen que se trata de una maldición ancestral relacionada con el río Yaqui y la selva que lo rodea. Pero lo único que sé es que fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Desde entonces evito hablar de ello. Incluso me niego a regresar a esa zona, por miedo a encontrarme de nuevo con esas sombras. Y a veces en las noches, despierto sobresaltado creyendo ver esa figura flotante, observándome desde la oscuridad. No sé si alguna vez encontraré respuestas en lo que vivimos en aquel campamento, pero de lo que estoy seguro es que en ese lugar hay algo sobrenatural y peligroso, que acecha a quienes se atreven a adentrarse en sus dominios, y yo, por mi parte, prefiero mantenerme alejado y guardar silencio sobre esa terrible experiencia. La noche caía pesada sobre la ciudad. La oscuridad se extendía como un manto,
interrumpido solo por las luces parpadeantes de los neones y las sombras que se deslizaban entre las calles. Mi equipo y yo estábamos en la parte trasera de un camión, el motor en marcha, las puertas cerradas, mientras esperábamos instrucciones. El aire era denso, impregnado de tensión y el olor a metal. Cada uno de nosotros sabía lo que estaba en juego. No éramos solo parte de la marina, éramos hombres con un propósito. Habíamos recibido la información de un informante, un chivato que había decidido que era hora de hacer algo. La dirección que nos habían proporcionado apuntaba a una casa en un barrio marginal, un lugar donde el temor se entrelazaba con la rutina diaria. Sabíamos que el narco que vivía allí tenía un historial de caos y que no dudaría en defender su territorio. La adrenalina corría por mis venas mientras repasaba mentalmente el plan que habíamos diseñado. No había margen de error. El capitán, un hombre de mirada dura y voz grave, rompió el silencio. «Escuchen», dijo, «esta noche no solo buscamos cosas ilícitas, buscamos desmantelar una operación. El objetivo es claro: entrar, asegurar la zona y arrestar a todos los involucrados. No se olviden de su entrenamiento. Manténganse juntos y no disparen a menos que sea absolutamente necesario». Yo asentí, aunque sabía que en una situación así los planes solían desmoronarse. La incertidumbre era nuestra única compañera. En un susurro revisé mi equipo: el fusil, la pistola, el equipo de protección, todo en su lugar. No había lugar para la duda. La misión era nuestra prioridad. El vehículo se detuvo y al abrir las puertas, el aire frío me golpeó la cara. La noche era un susurro, pero el sonido de las botas sobre el asfalto era un eco constante. Nos movimos en formación, agrupados, con los sentidos agudizados. La casa se alzaba ante nosotros, una estructura de ladrillos desgastados, con ventanas cubiertas. La fachada parecía inofensiva, pero sabíamos que detrás de esas paredes se escondía la maldad. Al llegar a la puerta principal, el capitán se acercó a la entrada. «Marina, abre la puerta», gritó mientras golpeaba con el puño. La espera fue agonizante. En el interior el silencio era casi palpable, pero no duró mucho. Se escucharon pasos apresurados y de repente un ruido ensordecedor. Un disparo resonó en la noche. Todos nos lanzamos al suelo mientras el capitán gritaba órdenes. «¡Adelante, entren!», ordenó mientras cargaba hacia la puerta. No tenía tiempo para pensar en las consecuencias. La adrenalina me empujó hacia adelante y antes de darme cuenta, me encontraba dentro de la casa. El olor a humo y descomposición me golpeó. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. A mi alrededor, el caos se desataba. Los gritos resonaban y los golpes de las balas retumbaban en mis oídos. Yo me moví rápido buscando cobertura detrás de un mueble, mientras mis compañeros hacían lo mismo. Los narcotraficantes no eran tontos, estaban armados y listos para luchar. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio de que estaba vivo, de que estaba en medio de un caos que no había elegido. De repente vi a uno de ellos, un hombre corpulento con un rostro lleno de tatuajes. Empuñaba un arma automática. Nuestros ojos se encontraron. En ese instante supe que no había vuelta atrás. Disparé. El sonido del arma era ensordecedor, y el golpe de las balas contra el cuerpo del hombre fue brutal. Caí al suelo y el silencio se instaló por un breve momento. El tiempo parecía haberse detenido. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros luchando, algunos caídos, otros avanzando. El líquido vital manchaba el suelo, mezclándose con el olor a pólvora y miedo. No era solo una redada,
Era una lucha. Sabía que cada segundo contaba y que la vida de mis compañeros dependía de nuestra capacidad para actuar. Reuní fuerzas y me levanté, buscando avanzar hacia la zona donde se escuchaban más disparos. Al llegar a una habitación adyacente, vi a un grupo de hombres, algunos tratando de escapar, otros defendiendo su posición. Mis instintos de supervivencia se activaron. Disparé de nuevo, sintiendo el peso del arma en mis manos y el temblor en mi cuerpo. El caos fue crudo y real, y no había espacio para la compasión. ¡Al suelo!, gritó uno de mis compañeros, mientras un hombre gritaba suplicando por su vida. No podía pensar en eso. La misión era clara, y toda esta situación era el único camino. Cada disparo resonaba como un eco en mi mente, recordándome que estábamos allí para acabar con este ciclo de destrucción. Finalmente logramos controlar la situación. Entramos en la habitación principal, donde el narcotraficante estaba acorralado. Se veía asustado, pero también desquiciado. Sabía que había perdido, pero su mirada desbordaba odio. ¿Por qué están aquí?, preguntó con su voz temblorosa. Ustedes no pueden detenerme. No estamos aquí para hablar, respondí, sintiendo la rabia burbujear en mi interior. Estamos aquí para ya acabar con esto. Con cada palabra, la realidad de lo que habíamos hecho se hizo más clara. Habíamos entrado en su mundo, en un lugar donde la vida y la muerte se jugaban a cada instante. Mientras lo arrestaban, sentí que una parte de mí se perdía en el camino. Esta situación que habíamos desatado fue inevitable, pero el costo era alto. Al salir de la casa, la noche seguía siendo oscura, pero había una ligera sensación de alivio. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero un precio que no podría olvidar. Mientras nos alejábamos, sabía que las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo, recordándome que la lucha contra el narco no era solo una batalla de armas, sino una lucha por el alma de la sociedad. El calor del día estaba empezando a ceder en Zapopan, Jalisco. El aire se impregnaba de un silencio incómodo. Era un silencio que solo se interrumpía por el sonido lejano de un motor y el crujido del asfalto bajo nuestras botas. La misión que teníamos por delante era una de las más peligrosas que habíamos enfrentado. Un narcotraficante al que pondríamos el fantasma. Un hombre que había logrado burlar a las fuerzas de seguridad durante años. Se había refugiado en una lujosa casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Nosotros, miembros de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un sujeto que no solo era astuto, sino también extremadamente peligroso. Las órdenes eran claras: capturarlo vivo si era posible, pero sin escatimar en medidas si la situación se tornaba caótica. Mientras nos preparábamos, el capitán revisaba los últimos detalles del plan, su mirada fija y decidida. «Escuchen, este tipo no se rendirá fácilmente», comenzó, con su voz resonando en el ambiente. «Vamos a entrar por la parte trasera. Aseguramos el perímetro y luego nos dirigimos a la sala principal. La comunicación es clave. No olviden que estamos en su terreno y no sabemos con cuántos hombres está custodiado». Nosotros asentimos, sintiendo la adrenalina correr por nuestras venas. Cada uno de nosotros tenía familia, amigos, personas que nos esperaban en casa. Pero en ese momento, nuestra lealtad y deber estaban con el equipo. Mientras nos acercábamos a la casa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La propiedad era ostentosa, con jardines bien cuidados, pero el lujo no podía ocultar la amenaza que se escondía detrás de sus muros. Al llegar a la parte trasera, el capitán se acercó y dio la señal para proceder. Con un movimiento preciso rompimos la puerta trasera y entramos en la casa. El interior era deslumbrante,
pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Me moví con cautela, la mano firme sobre mi arma, mientras asegurábamos la cocina y el comedor. De repente un estruendo resonó en el piso de arriba. ¡Contacto!, gritó uno de mis compañeros, y el sonido de disparos comenzó a retumbar en la casa. El caos estalló. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire, y el ambiente de lujo se transformó en un infierno de desesperación. Nos dispersamos, buscando cobertura en la sala de estar, mientras las balas silbaban a nuestro alrededor. ¡Al suelo!, gritó el capitán, y todos nos lanzamos a buscar refugio. Miré a mi alrededor y vi a un compañero caer, herido por el fuego enemigo. La adrenalina me empujó a actuar. Teníamos que responder. ¡Fuego, fuego!, ordené mientras disparaba en dirección al sonido de los disparos. La respuesta fue inmediata. El eco de las balas resonaba y las balas impactaban contra las paredes. Cada segundo contaba, y la vida de nuestros hombres dependía de nuestra capacidad para actuar con rapidez y precisión. «¡Hay que avanzar!», gritó el capitán. «¡Cúbranme!». Se lanzó hacia la escalera mientras otros miembros del equipo abrieron fuego para cubrirlo. Lo seguí, sintiendo el sudor recorrer mi frente y el peso del arma en mis manos. Cada paso era un riesgo, y sabía que no podíamos permitir que el fantasma escapara. Al llegar al segundo piso, la situación era aún más caótica. Escuché gritos y disparos, continuando en la distancia. «¡Cuidado, hay más de ellos!», advertí. Nos movimos en formación asegurando cada habitación. La tensión era palpable y el aire estaba cargado de pólvora y miedo. Finalmente llegamos a una habitación, donde el sonido de la confrontación era ensordecedor. «¡Allí!», grité, señalando hacia la puerta. El capitán asintió y nos preparamos para entrar. Con un empujón abrimos la puerta. Nos encontramos cara a cara con el fantasma y dos de sus hombres. El narcotraficante era un hombre de complexión robusta, con una mirada fría y desafiante. Sin dudar abrió fuego. Las balas volaron y el sonido era ensordecedor. Yo me lancé al suelo sintiendo el suelo temblar bajo mí. «Devuélvanle al fuego», ordenó el capitán, y todos comenzamos a disparar. El intercambio de disparos fue brutal. Las balas impactaban contra las paredes, y el sonido de cristales rompiéndose era un eco constante. El fantasma se movía con agilidad, tratando de encontrar cobertura, pero no teníamos intención de dejarlo escapar. Sabíamos que cada segundo contaba. «¡Cúbranme!», gritó el capitán de nuevo, y con un movimiento decidido se lanzó hacia adelante, flanqueando al narcotraficante mientras yo me movía hacia la izquierda. La estrategia era sencilla: acorralarlo y capturarlo. En medio del caos vi cómo uno de los hombres del fantasma caía al suelo, y la rabia se apoderó de mí. «¡No te escaparás!», grité mientras disparaba nuevamente. La tensión en el aire era palpable, y la lucha se intensificaba. Nos movíamos con rapidez, pero el narcotraficante se seguía resistiendo. Finalmente, tras un intercambio de disparos que parecía eterno, logré acorralar al fantasma contra una pared. Con un movimiento rápido, lo inmovilicé sintiendo su cuerpo luchando contra mi fuerza. «¡Alto, Marina, Marina!», grité mientras otros miembros del equipo llegaban para ayudar a someterlo. Aunque la lucha terminó tan rápido como comenzó, al día de hoy, esta situación me dejó marcado, y honestamente, es algo que nunca pienso olvidar. Quiero contarles algo que pasó en Michoacán. Ese día el aire estaba tenso, y la misión era desmantelar un laboratorio que, según nuestras fuentes, pertenecía a uno de los cárteles más peligrosos de la región. Habíamos recibido reportes de que el narcotraficante no solo era conocido por su caótica actividad, sino también por sus prácticas de brujería que utilizaba para intimidar a sus enemigos y a su propia gente.
Aunque muchos de nosotros éramos escépticos ante esas afirmaciones, no podíamos permitir que eso nos distrajera de nuestro objetivo. Nosotros, siendo integrantes de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un enemigo que no se detenía ante nada. La oscuridad nos envolvía mientras nos acercábamos a dicho lugar. Era un campo cerrado, con cercas altas y luces de seguridad que iluminaban la zona. El capitán nos dio las últimas instrucciones antes de avanzar, diciéndonos que el enemigo podía estar armado y que no dudaría en usar su caótico movimiento, que mantuviéramos la calma y siguiéramos el protocolo. Mis compañeros y yo asentimos, y un silencio tenso se apoderó del grupo. Nos movimos con cautela, cada paso resonando en el suelo de tierra. La tensión era palpable. Sabíamos lo que estaba en juego. Al llegar a la entrada del laboratorio, el capitán hizo una señal y con un movimiento rápido forzó la puerta. La casa que nos encontramos frente a nosotros era más grande de lo que esperábamos, y el olor a químicos y descomposición nos golpeó de inmediato. Al entrar, la penumbra nos envolvió. Las luces parpadeaban y el ambiente estaba cargado de una mezcla de incertidumbre y peligro. Mientras asegurábamos la entrada, empezamos a escuchar murmullos y risas provenientes de la parte trasera del laboratorio. «Cuidado, puede haber más de ellos», susurró uno de mis compañeros, con su voz apenas audible. Avanzamos armados, cada uno en su posición, mientras el sonido de nuestras botas resonaba en el suelo de cemento. Me sentía en alerta, con cada sentido agudizado. De repente el ruido se detuvo. La sala estaba llena de frascos y equipos químicos, pero lo que más me llamó mi atención fue un altar que tenían en una esquina, cubierto de velas y extraños símbolos dibujados en el suelo. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El capitán se acercó con cautela, observando el altar. «Parece que han estado haciendo rituales», dijo, con una voz grave. «No subestimen esto. Puede ser parte de su estrategia para asustar a la gente». Nosotros continuamos avanzando, y el ambiente se tornó más pesado. La sensación de que algo estaba mal se intensificó. En la siguiente habitación encontramos a varios hombres armados. «¡Marina, al suelo!», gritó el capitán, mientras abrían fuego. El intercambio de disparos fue inmediato. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Me lancé a cubierto detrás de un barril, disparando en respuesta. El sonido de las balas y los gritos llenaban el aire, y la situación se tornaba más caótica. Había un par de hombres que intentaban escapar, pero no íbamos a permitir que eso sucediera. Disparamos con precisión, logrando derribar a uno de ellos. «¡Aseguren la zona!», grité, mientras me movía hacia la siguiente habitación. Allí más hombres armados intentaban resistir, y el caos continuaba. Esto que estábamos presenciando era brutal, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que había algo más que una simple lucha. Mientras avanzábamos, noté que algunos de los narcos parecían estar en un estado de trance, murmurando palabras en un idioma desconocido y realizando gestos extraños. Era como si estuviéramos en medio de un tipo de ritual. «Esto no se siente bien», pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El enfrentamiento continuó y la tensión aumentó. Uno de mis compañeros cayó herido y el sonido de su grito resonó en mis oídos. El tiempo parecía detenerse mientras luchábamos para poder mantener el control de la situación. Finalmente logramos contener a los narcos en una esquina del laboratorio, pero la atmósfera siguió siendo extraña. «¡Deténganse!», gritó uno de ellos levantando las manos. «No saben lo que están haciendo. No deberían haber venido aquí». Su mirada estaba llena de desesperación, pero también de una locura palpable.
Esto es nuestro territorio. Aquí hacemos lo que queremos, dijo otro de ellos. Cállate, le respondí soltándole un golpe, intentando mantener la calma mientras apuntaba con mi arma. Están detenidos por el tráfico de sustancias ilícitas. En medio del caos, el capitán se acercó a nosotros, visiblemente alterado. Vamos a asegurar a los hombres y después revisaremos el laboratorio. Necesitamos saber qué más hay aquí. Asentí, pero no podía dejar de sentir que había algo oscuro en este lugar. Mientras asegurábamos a los narcos, el ambiente se volvía aún más inquietante. Uno de ellos, un hombre de aspecto delgado con ojos intensos, comenzó a murmurar de nuevo. Ustedes no entienden. Aquí se hacen sacrificios, dijo con su voz temblando. El líquido vital nos protege. Ustedes no deberían estar aquí. La idea de que estaban usando rituales o creencias para protegerse de las fuerzas de seguridad me parecía absurda, pero no podía ignorar la sensación de que había algo más allá de lo que estábamos viendo. El hombre continuó hablando, sus palabras llenas de desesperación y locura. También sentí una mezcla de incomodidad y curiosidad. Los demonios están con nosotros, murmuró, mientras sus compañeros se mantenían en silencio, con miradas perdidas. No pueden detenernos, la brujería nos protege. La situación se tornó aún más caótica cuando de repente un fuerte estruendo resonó en la parte trasera. Un grupo más grande de narcos había llegado, y el tiroteo se reanudó con más fuerza. Las balas volaban por todas partes y el caos se desató de nuevo. «¡Retirada!», gritó el capitán, mientras nos movíamos hacia la salida. La lucha se intensificaba y la confusión reinaba en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros luchaba por mantenerse a salvo, disparando en respuesta a la lluvia de fuego que nos rodeaba. La sensación de peligro era abrumadora, y el sudor corría por mi frente. Al salir del laboratorio, el sonido de sirenas se acercaba, y la sensación de victoria se desvanecía rápidamente. Habíamos logrado capturar a varios hombres, pero el costo en términos de caos había sido alto. Una vez fuera, miré hacia atrás sintiendo que algo oscuro y siniestro se había desatado en ese lugar. «¿Qué fue todo esto?», pregunté al capitán, mientras nos reagrupábamos nuevamente. «¿Realmente crees que estaban haciendo rituales?». Su mirada era seria. «No lo sé, pero lo que vi no fue normal. Tenemos que reportarlo. Esto no es solo tráfico de sustancias ilícitas. Es algo más profundo», dijo con un tono serio. Mientras nos alejábamos del laboratorio, no podía quitarme la sensación de que habíamos tocado algo que iba más allá de nuestra comprensión. Habíamos enfrentado el peligro de un narco, pero también habíamos descubierto un mundo oscuro que no comprendíamos del todo. Al día de hoy la lucha contra el narco aún no ha terminado, y me queda claro de que hay fuerzas más poderosas y misteriosas en juego, porque esa noche fuimos testigos de una faceta que nunca habíamos imaginado. La ciudad de Cancún, conocida por sus hermosas playas y su vibrante vida nocturna, había sido transformada en un campo de batalla, en una lucha contra la maña. El grupo delictivo con las siglas CG había extendido su influencia en la región, y el caos se había convertido en una amenaza constante para los residentes y turistas. Como parte del Comando X, mi misión era erradicar esta plaga antes de que se convirtiera en una epidemia incontrolable. Esa mañana el capitán nos reunió en la base. Hemos recibido información sobre una reunión de alto nivel. Todo esto entre los líderes de la maña en un hotel abandonado en la zona hotelera. Necesitamos desmantelar esta operación de inmediato, dijo con una determinación, con su voz que era firme, pero con una tensión palpable en el aire. Todos sabíamos que lo que nos esperaba era peligro. A medida que nos preparábamos, el peso de la responsabilidad se hacía evidente. La vida de muchos dependía de nuestras acciones, y la idea de enfrentarnos a un grupo que no dudaba en usar el caos para proteger sus intereses me llenaba de inquietud.
Revisamos nuestro equipo, asegurándonos de que todo estuviera en orden. La adrenalina comenzaba a correr por nuestras venas mientras nos dirigíamos a la zona hotelera. Al llegar, la escena era surrealista. Las palmeras se mecían suavemente en la brisa y el sonido de las olas rompía en la orilla, pero la belleza del lugar se veía empañada por la realidad que enfrentábamos. Las calles estaban desiertas y la sensación de que el peligro acechaba en cada esquina aumentaba. El caos que reinaba en Cancún era como una sombra que cubría todo. Nos dividimos en grupos y comenzamos a avanzar hacia el hotel. A medida que nos acercábamos, la tensión se intensificaba. Sabíamos que los hombres de la maña estarían armados y listos para luchar. El capitán nos dio instrucciones claras. Vamos a rodear el lugar y asegurarnos de que no se escapen. Al llegar al hotel, la estructura parecía un vestigio de un pasado glorioso, pero el abandono y la decadencia eran evidentes. Hicimos un reconocimiento del lugar y el silencio era abrumador. En el interior se podía escuchar el murmullo de voces y la adrenalina comenzó a elevarse entre nosotros. Con una señal del capitán, entramos en el hotel. Las puertas chirriaron al abrirse y el eco de nuestros pasos resonó en el vestíbulo vacío. De repente, un grupo de hombres armados apareció de la nada, disparando a quemarropa. Las balas silbaron a nuestro alrededor y en ese instante el caos se desató. Recuerdo el momento en que vi a un hombre corpulento con un tatuaje de un dragón en su brazo. Parecía ser el líder del grupo. Su mirada era fría y calculadora, y su expresión reflejaba la arrogancia de quien se cree invulnerable. Sin pensar, levanté mi arma y disparé. La bala lo alcanzó en el pecho, pero en lugar de caer, se lanzó hacia un lado buscando cobertura. La lucha se intensificó y las balas volaban en ambas direcciones. El sonido de los disparos era ensordecedor. Mis compañeros y yo nos movíamos en coordinación, tratando de mantenernos juntos en medio del caos, pero esta situación era feroz y cada segundo contaba. La adrenalina me empujaba a seguir adelante, pero la brutalidad de la situación comenzaba a desgastarme. Vi a un compañero caer alcanzado en la pierna. Cómo fue su grito de dolor que resonó en mis oídos mientras trataba de avanzar, y en ese momento la realidad de lo que estábamos haciendo me golpeó con fuerza. No solo estábamos enfrentando hombres armados, estábamos lidiando con la desesperación y así como con el miedo de personas que habían sido atrapadas en un ciclo de caos. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres, pero el líder, el hombre del dragón, seguía en pie, herido pero decidido a luchar. La tensión se sentía y sabía que no podía dejar que escapara. Con un último esfuerzo me lancé hacia él intentando someterlo. El forcejeo fue brutal. Nos movíamos por el suelo golpeándonos y tratando de obtener el control. La rabia y el miedo se mezclaban en el aire, y en ese instante todo lo que había aprendido sobre la moralidad y también la justicia se vio desvanecido. Solo había un objetivo: detener a ese hombre. Con un giro logré desarmarlo y lo sometí en el suelo. Estaba respirando con dificultad y en su mirada vi una mezcla de furia y desesperación. «No sabes lo que has hecho», dijo con una voz entrecortada. Sus palabras resonaron en mi mente y una ola de duda me atravesó. Realmente estábamos haciendo lo correcto. Mientras lo llevábamos fuera del hotel, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Habíamos capturado un líder, pero el caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. La lucha no era solo contra hombres armados, sino contra un sistema que había devastado comunidades enteras. De vuelta en la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía vacía, mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. La cara de esos hombres, la brutalidad de la lucha
y el rostro de mi compañero herido. Todo se entrelazaba en un torbellino de emociones que parecía no tener fin. Días después revisamos los informes y nos enteramos de que el caos no había disminuido. El vacío dejado por la captura del líder había sido rápidamente llenado por otros, dispuestos a asumir el control. La sombra de ese grupo seguía acechando y la lucha parecía interminable. La vida en Cancún ha continuado, pero la sombra de estos malhechores siguen acechando. Como lo dije antes, la lucha no es solo contra hombres armados, es contra un sistema que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. Y mientras continuábamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino sería largo y arduo, pero que también teníamos la responsabilidad de seguir adelante, de luchar por un futuro donde la paz y la justicia no fueran solo sueños lejanos. El viento soplaba frío en la llanura, y el paisaje árido se extendía ante mí, interrumpido solo por algunas colinas y un par de casas de adobe que parecían más sombras que estructuras. Habíamos llegado a esta región desértica para llevar a cabo una misión de reconocimiento, desmantelar una operación del narcotráfico que había crecido como una mala hierba en el corazón de la comunidad. La inteligencia había indicado que un cargamento importante de metanfetaminas iba a ser trasladado a un punto de venta, y nuestra tarea era interceptarlo. Mi unidad, un grupo de intervención táctica, estaba compuesta por hombres y mujeres entrenados para operar en situaciones extremas. Sabíamos que el enemigo no era solo un grupo de narcotraficantes, era una red bien organizada con recursos y conexiones que se extendían más allá de nuestra comprensión. Cada uno de nosotros estaba consciente de que el peligro era inminente, y el ambiente tenso solo intensificaba nuestra preparación. Al amanecer, nos reunimos en un pequeño refugio, un antiguo almacén que había sido abandonado. Mientras revisábamos nuestro equipo, el sonido del viento era casi ensordecedor, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndonos de lo que estaba por venir. El desierto podía ser un lugar hermoso, pero también era implacable. Sabíamos que además de los narcotraficantes, el calor y la falta de agua podían convertirse en nuestros peores enemigos. Después de una breve reunión, comenzamos a movernos hacia nuestro objetivo. A medida que nos acercábamos al punto de encuentro, la tensión crecía. La comunicación era clave, y cada uno de nosotros mantenía su mente centrada en la misión. En la distancia y el humo de un motor, el transporte de los narcotraficantes estaba en movimiento. Tomamos posiciones estratégicas en los cerros que rodeaban el área. Desde allí, podíamos observar el camino polvoriento que conducía a la aldea. Mi corazón latía con fuerzas mientras esperaba la señal. El sonido de un motor se hacía más fuerte, y pronto vi un vehículo pick-up acercarse, cargado de hombres armados. Sabía que era el momento de actuar. ¡Ahora!, grité a través del comunicador, y el silencio se rompió con el estruendo de nuestros disparos. Las balas silbaban en el aire, y en ese momento el caos se desató. Los narcotraficantes, sorprendidos, comenzaron a disparar en nuestra dirección. Mi entrenamiento tomó el control. La adrenalina me empujaba a seguir adelante. Cada disparo era un esfuerzo por proteger a mis compañeros y detener la amenaza. El vehículo se detuvo abruptamente y los hombres armados comenzaron a salir, buscando refugio detrás de cualquier cosa que pudieran encontrar. Mi compañero, el sargento Torres, se movió rápidamente hacia una posición más cercana. Lo vi disparar con precisión, neutralizando a uno de los narcotraficantes que intentaba tomar una mejor posición. El sonido del tiroteo era ensordecedor y la tierra se levantaba a nuestro alrededor, una nube de polvo y escombros que hacía que todo se sintiera surrealista. La realidad de lo que estábamos haciendo se abalanzó sobre mí, pero no había tiempo para dudar. La misión era clara:
detener la transferencia de productos ilícitos y proteger a la comunidad. Mientras avanzábamos, noté un hombre que parecía ser el líder del grupo, gritando órdenes a sus hombres. Tenía una mirada de furia y desesperación, y su actitud era la de alguien que no se rendiría fácilmente. Sabía que debía actuar. Con un gesto me moví hacia un lado, buscando una mejor línea de tiro. El viento soplaba con fuerza, y cada respiración era un recordatorio de que debía mantener la calma. Finalmente, logré encontrar una posición adecuada. Mi rifle estaba firme en mis manos y apunté. El líder estaba a unos 20 metros de distancia, y su mirada se encontró con la mía. En un instante apreté el gatillo. El disparo resonó en el aire y el hombre cayó al suelo, su cuerpo desplomándose como un muñeco de trapo. El impacto fue inmediato. Sus hombres comenzaron a desmoronarse y el miedo se apoderó de ellos. A medida que la batalla continuaba, me di cuenta de que los narcotraficantes estaban perdiendo terreno. La confusión y el caos reinaban entre ellos y comenzamos a avanzar. Cada paso que daba era un esfuerzo por mantener la presión. Había un sentido de camaradería entre mis compañeros, una conexión que se forjaba en medio del fuego cruzado. Sin embargo, en medio del combate, el sonido de un disparo resonó cerca de mí. Me agaché instintivamente y vi a uno de mis compañeros caer al suelo herido. La realidad de esta situación se hizo presente de inmediato. La adrenalina que me había mantenido en marcha se desvaneció, reemplazada por un frío escalofrío que recorrió mi espalda. ¡Cobertura!, grité mientras me movía hacia él. Sabía que debía actuar rápido, mientras disparaba en dirección a los narcos. Otros compañeros se unieron a mí para cubrir a nuestro herido. A pesar del caos, la coordinación entre nosotros era evidente. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, y la urgencia aumentaba con cada segundo que pasaba. Logramos estabilizar a nuestro compañero y lo arrastramos a un lugar seguro. La batalla seguía en curso, pero había una sensación de determinación que nos envolvía. No solo estábamos luchando contra hombres armados, estábamos luchando contra un sistema que había devastado comunidades y también arruinado vidas. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, logramos tomar el control de la situación. Los narcos se dispersaron y el silencio comenzó a caer sobre el desierto. Miré a mi alrededor observando a mis compañeros, algunos heridos y otros exhaustos, pero todos con la mirada de un trabajo bien hecho. Ese día habíamos interceptado el cargamento y esa victoria fue un paso más en la lucha que teníamos contra el narco. La mañana se presentó cálida y húmeda, el tipo de día que a menudo presagia tormentas en la selva. La humedad se adhirió a mi piel como un manto, y el sudor comenzaba a deslizarse por mi frente. Era mi segundo despliegue en esta región, un área conocida por su densa vegetación y por ser un bastión de los cárteles de sustancias ilícitas. La misión fue clara: desmantelar un laboratorio de procesamiento de polvo que, según la inteligencia, operaba en las profundidades de la jungla. La unidad, un grupo especial de operaciones, estaba compuesta por integrantes que habían sido seleccionados por su valentía y capacidad para trabajar bajo presión. Sabíamos que el enemigo era astuto y que no dudaría en usar el caos para proteger sus intereses. A medida que avanzábamos, la tensión en el aire era casi tangible. Los sonidos de la selva se mezclaban con el murmullo de nuestras voces, mientras manteníamos una comunicación constante, asegurándonos de que cada uno supiera su papel. El camino hacia el laboratorio era un laberinto de árboles, lianas y barro. Cada paso que dábamos era un esfuerzo por no hacer ruido, conscientes de que en cualquier momento podríamos toparnos con un grupo de guardias armados. Había algo inquietante en la tranquilidad del entorno. El canto de los pájaros había cesado, como si la selva misma supiera que estábamos allí. Después de horas de caminata, llegamos a un pequeño claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas.
Desde la distancia, pudimos ver el laboratorio, una estructura improvisada hecha de pallets de madera y lona, camuflada entre la vegetación. Los hombres que trabajaban allí no eran simples campesinos, eran narcos, hombres que habían hecho un pacto con el diablo y que no dudarían en disparar si se veía amenazada su operación. Nos agrupamos y revisamos nuestros planes una vez más. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar, y el éxito de la misión dependía de nuestra capacidad para trabajar en conjunto. La estrategia era simple: rodear el laboratorio, tomar posiciones y asaltar simultáneamente. Con un gesto de la mano di la señal. Cada uno se movió a su puesto, y el silencio se volvió una presión palpable. Los minutos se sintieron como horas mientras esperábamos la señal para avanzar. Finalmente, el sonido de un silbido corto resonó en el aire, y todos nos lanzamos hacia adelante. La operación se desarrolló con precisión, y pronto estábamos dentro del perímetro del laboratorio. La escena que se desplegó ante mí era caótica. Hombres armados corrían de un lado a otro tratando de organizarse, mientras otros intentaban escapar. A medida que avanzaba había un hombre en particular que parecía ser el líder. Tenía una mirada dura, y su actitud no dejaba lugar a dudas. Era un narcotraficante experimentado. Sin pensarlo saqué mi arma y apunté, pero en ese momento un disparo resonó cerca de mí. La adrenalina me envolvió, y el instinto de supervivencia tomó el control. Me agaché y busqué cobertura detrás de un barril. Los disparos eran constantes, una mezcla de balas y gritos que llenaban el aire. La confusión reinaba, y en un momento de lucidez decidí que debía actuar. Sabía que si dejaba que ese hombre escapara, podría significar un gran problema para nuestra misión y para la seguridad de muchas personas. Con determinación, me moví a través del laberinto de barriles y maderas. Sentí el peso del rifle en mis manos, y en cada paso calculaba las posibilidades. El hombre ya estaba a unos pocos metros de mí, concentrado en su teléfono, como si ordenara a sus hombres que se reagruparan. En un instante logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. La distancia entre nosotros se cerró, y en un momento de tensión apreté el gatillo. El sonido del disparo resonó en mis oídos, y vi cómo el hombre se desplomaba al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor, y la realidad de lo que acababa de hacer me golpeó como un mazo. No era solo un enemigo, era un ser humano, alguien que había tomado decisiones que lo llevaron a ese camino, pero no había tiempo para reflexionar. Despertando de mi trance volví a la lucha. Mis compañeros estaban en la misma pelea, y el caos reinaba en nuestro alrededor. Los narcos estaban siendo superados, pero no sin resistencia. Sentí una ráfaga de balas cerca de mi cabeza, y rápidamente busqué refugio. El sudor corría por mi rostro mientras intentaba mantener la calma, recordando mis entrenamientos previos. El combate se intensificó. Los gritos de mis compañeros y el sonido de las balas llenaban el aire. Cada vez que disparaba era un recordatorio de por qué estábamos allí, para desmantelar una red que devastaba vidas, pero también era un recordatorio de que cada disparo tenía un costo. Cada bala que disparaba era un paso más hacia un futuro incierto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos tomar el control del laboratorio. Los narcos se habían dispersado, y el silencio comenzó a instalarse de nuevo. Aunque el eco de la batalla aún resonaba en el fondo, miré a mi alrededor observando a mis compañeros, algunos heridos y otros cansados, pero todos con esa satisfacción de que cumplimos con nuestra misión. El líder caído estaba allí, y aunque había logrado cumplir con mi objetivo, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. La lucha no era solo contra hombres armados, era una lucha contra un sistema que ha atrapado a tantas personas en un ciclo de caos y desesperación. La ciudad de Tijuana se alzaba a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar vibrante y caótico, donde la vida y la muerte coexistían en un delicado equilibrio.
Había estado en el Comando X durante años, y cada misión que realizábamos en esta región me dejaba con cicatrices emocionales que nunca sanarían del todo. El caos de grupos delictivos era una sombra que se cercenía sobre nosotros, y en esos momentos la línea entre el deber y la moralidad se difuminaba. Esa mañana el capitán nos convocó en la base. Había rumores sobre un nuevo líder que operaba en la zona, conocido como el Chacal. Su ascenso al poder había resultado en un aumento del caos y la extorsión en Tijuana. Debemos capturarlo antes de que cause más daño, dijo el capitán. Sus palabras resonaron en la sala, y todos sabíamos que la misión sería peligrosa. Nos equipamos rápidamente revisando nuestro armamento y asegurándonos de que cada uno de nosotros estuviera preparado. La adrenalina comenzaba a fluir mientras nos dirigíamos a la ciudad. Al llegar, el ambiente era tenso. Las calles estaban llenas de gente, pero había un aire de inquietud que era difícil de ignorar. El caos que se había azotado en la ciudad había dejado una huella profunda en la población, y cada mirada que cruzábamos parecía cargada de miedo. La inteligencia nos había llevado a un barrio en particular, conocido por ser uno de los bastiones del dicho grupo. Nos dividimos en grupos y comenzamos a movernos, cada uno de nosotros consciente de que la vida de muchas personas dependía de nuestra capacidad para llevar a cabo esta misión con éxito. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más pesada, como si su ciudad misma supiera que estábamos buscando a un hombre que había sembrado el terror en su corazón. Después de horas de búsqueda, finalmente recibimos la señal. El Chacal se encontraba en una casa de seguridad, en una zona aislada del barrio. Nos dirigimos hacia allí, el corazón latiendo con fuerza. La adrenalina corría por nuestras venas al acercarnos al objetivo. Sabíamos que el elemento sorpresa era crucial para nuestra seguridad. Al llegar, el capitán hizo una señal para que nos detuviéramos. Vamos a rodear la casa y asegurarnos de que no pueda escapar. Nosotros nos movimos en silencio, cada paso cuidadosamente calculado. La tensión era palpable en el aire, y el silencio de la noche se sentía opresivo. Podía escuchar el murmullo de mis compañeros, y la incertidumbre se apoderó de mí. El capitán dio la señal y entramos al edificio. El sonido de la puerta al abrirse resonó en el interior. La casa estaba oscura y desordenada, con muebles rotos y un ambiente de abandono. A medida que avanzábamos, la tensión aumentaba. Sabíamos que el Chacal no se rendiría sin pelear. De repente, un disparo resonó en la ciudad y el caos se desató. Las balas comenzaron a volar y el sonido de las armas llenó el aire. Recuerdo el momento en que vi a un hombre salir corriendo de una de las habitaciones. Era él. Su mirada era feroz, y en su rostro se reflejaba una mezcla de determinación y desesperación. Sin pensarlo disparé. La bala silbó por el aire, y el impacto de mi tiro lo alcanzó en el hombro. Su grito de dolor resonó en mis oídos, y vi cómo se tambaleaba, pero no se detuvo. En su lugar, se lanzó hacia un lado buscando refugio. La adrenalina me empujaba a seguirlo, pero era consciente de que no podía dejarme llevar por la rabia. La pelea se intensificó. El Chacal era astuto y rápido, y se movía como un depredador. Las balas pasaban silbando a mi alrededor, mientras intentaba mantener la calma. Sabía que tenía que ser estratégico. No se trataba solo de capturarlo, sino de hacerlo con vida. Finalmente, logramos acorralarlo en una habitación trasera. El capitán, con su voz autoritaria, ordenó que nos detuviéramos. «No terminen con su vida, solo necesitamos capturarlo», gritó. En ese momento la tensión entre la misión y la moralidad se volvió abrumadora. El Chacal estaba herido, pero aún podía luchar. Su mirada era desafiante, y su orgullo como líder de ese grupo lo mantenía en pie. Con un último esfuerzo logramos someterlo. El Chacal cayó al suelo y su mirada de furia se convirtió en resignación.
No sabes lo que has hecho, dijo con su voz temblorosa. Este lugar se desmoronará sin mí. Sus palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que no solo habíamos capturado a un criminal, habíamos desmantelado un sistema que había alimentado el caos durante años. Mientras lo llevábamos fuera de la casa, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Esa situación había dejado su marca en todos nosotros. Habíamos logrado capturar a uno de los hombres más peligrosos de la región, pero las secuelas de nuestras acciones comenzaban a aflorar. La lucha contra el crimen no era solo una batalla física. Siempre he considerado que es una lucha por el alma de una comunidad que había sido devastada por años de sufrimiento. De vuelta a la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía rara. Mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido, comprendí que el verdadero desafío no era solo capturar a los líderes del crimen, sino abordar la raíz del problema. El caos no desaparecería con una captura de un solo hombre. Siempre ha sido un ciclo que requiere un enfoque mucho más profundo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. La determinación de mis compañeros, la mirada desafiante del chacal, el eco de las balas, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones, y la sensación de impotencia comenzó a apoderarse de mí. Esta pelea no es solo una cuestión de seguridad, sino una lucha por la justicia y la esperanza en medio de la oscuridad. A medida que pasaban los días, la sombra de ese grupo delictivo seguía acechando. Sabíamos que la captura del chacal no marcaría el fin del caos. Había otros líderes que esperaban llenar el vacío dejado por su captura, y el ciclo de líquido vital continuaría. La lucha contra ellos no es solo cuestión de enfrentamientos y balas, es un esfuerzo colectivo por recuperar la dignidad de las comunidades, por ofrecer alternativas al caos. Y mientras continuábamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino era largo y arduo, pero también que no teníamos otra opción para seguir adelante. La vida en Tijuana siempre ha continuado igual, pero existe una sombra que los sigue acechando, recordándoles que la lucha no ha terminado. Con cada operación, con cada enfrentamiento, siempre se van a enfrentar a un enemigo que es más que un grupo armado. Es un sistema que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad, y también el terror constante que se vive día a día. Quiero contarles algo que pasó en la ciudad de Veracruz, esa ciudad bañada por la brisa del Golfo de México. Era un lugar de contrastes. La belleza de sus playas y su cultura vibrante se veían ensombrecidas en ese tiempo por la brutalidad de un grupo armado. Eran los de la última letra, que había hecho de Veracruz su territorio, y el caos había alcanzado niveles inimaginables. Como parte del Comando X tenía la responsabilidad de enfrentar esta realidad a diario, un desafío que a menudo se sentía como una condena. Esa mañana el capitán nos reunió con un semblante grave. Hemos reunido información sobre una reunión clave de los líderes de la última letra. Se llevará a cabo en un viejo almacén en el puerto. Debemos desmantelar su operación, lo dijo con un tono firme y decidido. La urgencia en su voz era palpable. Sabíamos que esta misión no solo era crucial, era una cuestión de vivir o no vivir. Al prepararnos, la tensión en la sala era insoportable. La adrenalina comenzaba a fluir, pero también había un peso en el aire, un recordatorio del caos que nos esperaba. Cada uno de nosotros había visto el terror de cerca, y sabíamos que esta misión podría dejarnos marcados para siempre. Al llegar al puerto, la escena era perturbadora. El ruido de las olas chocando contra los muelles se mezclaba con el murmullo de la ciudad, pero había un silencio ominoso que envolvía el lugar. La sombra del caos se cernía sobre nosotros, y el ambiente era como un volcán a punto de estallar. Nos dividimos en grupos y comenzamos a avanzar hacia el almacén. Cada paso era una mezcla de determinación y miedo. Las calles estaban desiertas, y la sensación de que había ojos invisibles observándonos era demasiado inquietante. Sabíamos que ese grupo no dudaría en eliminar a cualquiera que intentara interrumpir su negocio.
Al llegar al almacén, el capitán hizo una señal. Vamos a rodear el lugar, no podemos permitir que se escapen, ordenó. Nos movimos en silencio, posicionándonos estratégicamente. La tensión aumentaba con cada segundo. El sonido de las voces en el interior se hacía más claro, y la adrenalina empezaba a apoderarse de mí. El capitán dio la señal de ataque. Entramos al almacén como una tormenta, con nuestras armas listas. El ruido de la puerta al abrirse resonó como un disparo en la noche. De inmediato el caos se desató. Esos hombres armados hasta los dientes reaccionaron con rapidez, disparando hasta matar. El olor a pólvora llenó el aire y el estruendo de las balas reverberaba en las paredes. Recuerdo el momento en que vi a uno de los líderes, un hombre corpulento con tatuajes que cubrían su piel. Su mirada era feroz y en su rostro se reflejaba la determinación de un hombre dispuesto a luchar. Sin pensarlo, levanté mi arma y le disparé. La bala lo alcanzó en el pecho y su cuerpo cayó al suelo. La realidad de lo que había hecho me golpeó como un puñetazo en el estómago. La batalla continuó y el caos se volvió más intenso. A medida que avanzábamos, la lucha se tornaba más feroz. Esos hombres eran expertos en combate y no se rendían fácilmente. Sentí el sudor correr por mi frente mientras intentaba mantener la calma, pero la brutalidad de la situación comenzaba a desgastarme. Yo vi a un compañero caer en ese momento. Fue herido en el abdomen. Su grito de dolor resonó en mis oídos mientras intentaba avanzar. Vi cómo gritaba por ayuda y en ese momento el caos se volvió aún más real. No había tiempo para pensar en él, porque la lucha continuaba. Un disparo silbó cerca de mí y la adrenalina me empujó a seguir disparando. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres, pero no todos se rindieron. Un grupo logró escapar hacia la parte trasera del almacén. «No podemos dejar que se vayan», gritó el capitán. Sin pensarlo, seguí a mis compañeros hacia la salida trasera. Al salir, el aire fresco me golpeó con fuerza. La pelea se había trasladado al exterior, y el sonido de las balas resonaba entre los contenedores. En medio del caos vi un par de hombres intentando huir. Sin pensarlo, levanté mi arma y disparé, pero en el último momento algo me detuvo. La imagen de su rostro, reflejando miedo y desesperación, definitivamente me hizo dudar. «Dispara», gritó uno de mis compañeros. La urgencia en su voz me empujó a actuar, pero en ese instante de indecisión los hombres lograron escapar, corriendo hacia la oscuridad de la noche. La sensación de impotencia me invadió. Habíamos perdido un enemigo, pero también había un costo emocional que no podía ignorar. Esa vez regresamos a la base con el peso de todo lo que habíamos vivido. Sí, capturamos a algunos de esos hombres, pero la victoria se sentía vacía. Ese caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. A medida que pasaban esos días, la sombra de ellos seguía acechando. Cada operación que llevábamos a cabo era una oportunidad para hacer un cambio, pero también un recordatorio de que esta lucha iba a continuar. Los ecos del caos resonaban en la ciudad y la población seguía atrapada en un ciclo de miedo. Allá por el año 2018, fui enviado a la Sierra de Durango, a la región conocida precisamente como la Sierra Madre Occidental. En aquella misión, había sido enviado junto a un grupo de compañeros, ya que teníamos que cuidar una zona donde recientemente se le habían decomisado armas, así como sustancias nocivas a un grupo de choque. En el lugar donde se habían decomisado todas esas cosas, era en un pueblo muy pequeño llamado San Jerónimo. El poblado era tan chico que tenía escasos 500 habitantes, donde todos eran campesinos. La razón del por qué los delincuentes habían usado este pueblo era para pasar desapercibidos, pues al ser tan chico nadie notaba que salía o que entraba de él. La encomienda que se nos dio era que cuidaríamos el lugar encontrado, evitando que los delincuentes quisieran regresar por cosas, o evitando que quisieran regresar al pueblo para reactivar sus actividades. De este modo estuvimos varios días en el pueblo, donde afortunadamente no pasó nada. Ya casi al quinto día le dije a un compañero que me acompañara a buscar algo de café, porque el que habíamos traído ya se nos había terminado.
Como bien saben, todos los elementos del ejército tenemos cierto gusto por el café, y más cuando cubrimos este tipo de trabajos, donde custodiamos lugares por días. El frío y las desveladas son motivos suficientes como para siempre tener una buena taza de café caliente en la mano. Eran como las 6 de la tarde, cuando mi compañero y yo salimos del pueblito donde estábamos haciendo guardia. Esto en dirección a otro pueblo, pues en ese sitio que era tan pequeño, no había una tienda ni nada parecido a ella. Los dos a pie, tomamos una carretera que, por lo que se nos dijo al preguntar, había un par de pueblos no muy lejanos y ahí sí había tiendas. Entre plática, mi compañero y yo deambulamos por la carretera de tierra, esto en medio del bosque, el cual era un bosque solitario, cuando al frente vimos una pequeña desviación que parecía conducir a un pueblo. Los dos decidimos entrar para ver si en ese lugar sí había una tienda. Sin embargo, cuando entramos por esa desviación, notamos que el camino estaba algo descuidado. A diferencia de la carretera que habíamos pisado momentos antes, esta otra carretera tenía mucha maleza y piedras por todos lados. Era como si desde hace ya un buen tiempo nadie transitara por ahí, aunque claro, no es como que muchos autos pasaran por el lugar. Justo en ese momento nos encontramos con un hombre que estaba parado en la orilla de la misma. Estaba cortando algo de maleza con su machete. Al pasar justo al lado de él, le dimos las buenas tardes y le preguntamos si más adelante había un pueblo y si en este había una tienda, ya que queríamos comprar unas cosas que ocupábamos. El señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y nos volteó a ver. Este hombre tendría aproximadamente unos 60 años más o menos. Vestía con un sombrero de palma, una camisa de cuadros, un pantalón de vestir negro y unos guaraches. El hombre rápidamente nos dijo que al parecer no éramos de por ahí. Nosotros le confirmamos que solo estábamos trabajando, pero que andábamos en busca de una tienda. Él nos miró y dijo: ya veo, jóvenes, pues fíjense que más adelante por este camino está el pueblo de San Jerónimo, pero ahí no hay tienda. Mejor regresen y sigan todo de frente por la carretera principal. Ahí todo derecho como 20 minutos. Está otro pueblo y sí, ahí hay una tiendita. Nosotros le dimos las gracias al campesino y nos dispusimos a retirarnos. Sin embargo, cuando estábamos por irnos, este nos detuvo y nos pidió un favor. Muchachos, ¿será que les puedo hacer un encargo? Si llegan al otro pueblo me podrían traer un pan y aquí yo se los pago. Iría, pero como ven, ya traigo mis años. Además, ando todavía trabajando aquí en la parcela y pues la verdad no me da mucho tiempo. Nosotros le dijimos que sí al señor y que no tuviera cuidado con su encargo. Si encontrábamos pan se lo llevaríamos a dejar justamente ahí donde estamos. Mi compañero y yo regresamos a la carretera principal y caminamos el tiempo que nos dijo el campesino. Tal cual lo mencionó, allí estaba un pueblo donde había una tiendita. Estaba un poco abastecida, pero lo suficiente como para tener café en la repisa. Se veían algunos productos básicos, como papel higiénico, azúcar, sal, latas de atún y algunas otras cosas. Si acaso algunos refrescos, pero no había mucho de dónde escoger. Sin embargo, no había pan. Salimos de la tienda y tratamos de buscar algún comercio que vendiera el pan que el campesino nos encargó. Fue así que le preguntamos a un señor que andaba por ahí caminando en aquel pueblo. Cuando él nos vio, se percató de que éramos militares y que seguro veníamos de lejos. Después dijo algo que sonó un poco raro. No me digan que el pan es para don Casimiro, el de la Cruz. Nosotros no sabíamos quién era ese tal Casimiro o de dónde era, pero al parecer, este era el nombre del campesino que vimos en la desviación. Él continuó: no es por espantarlos, muchachos, pero lo que vieron atrás no era una persona, o al menos ya no lo es. Y sí, ahí mero adelante está el pueblo de la Cruz, pero ese pueblo ya tiene rato que está solo. Quedó abandonado por cosas raras que pasaban. La cuestión es que ustedes no son los primeros ni los últimos que se encuentran con don Casimiro y le piden pan.
Ahorita que regresen ya no pasen por ahí. Síganse de frente para su campamento. Pero si tienen la desgracia de encontrarse con don Casimiro otra vez, no le hablen, no lo vean, pues les puede engañar. Se ve como un hombre, pero eso de ahí es otra cosa, algo que no tiene alma. No quiero espantarlos, pero créanme cuando les digo que muchas desapariciones se han dado, y todas por culpa de ese don Casimiro. Otra cosa, si cuando pasan y lo llegan a ver, jamás acepten el vaso de agua que les ofrezca. Dicho esto, y como ya habíamos visto cosas raras en nuestros servicios, mi compañero y yo hicimos caso. Antes de que la noche cayera, corrimos de vuelta al campamento. Ya estaba empezando a oscurecer, así que prendimos nuestras linternas para ver mejor. Ya estábamos pasando por donde estaba la desviación que nos llevaba a la cruz, donde vimos a aquel hombre, pero al no entrar por ella, pensamos que estaríamos a salvo. Sin embargo, pensamos mal, pues justo a la entrada de esa desviación, alguien nos habló. Buenas noches, muchachos. ¿Será que sí consiguieron mi pan? Mi compañero y yo bajamos la cabeza. La luz de la linterna era suficientemente fuerte como para alumbrar toda la carretera y poder dejar entrever dónde estaba parado ese hombre. Pero lo raro es que ese hombre no tenía zapatos. Dejaba entrever un par de pies viejos. Eran de color oscuro con unas uñas muy largas, en forma de garras. Mi compañero y yo no subimos la cabeza para nada. No respondimos a ninguna de sus preguntas, y mucho menos giramos a esa desviación. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Será que no me quieren dar mi pan o por qué se van? Para que vean que yo no soy muy malo, les invito un poco de agua. Vamos, síganme al pueblo. Vamos, entren al pueblito de la Cruz, insistía aquel hombre. Un frío recorrió toda la espalda, pero por nada del mundo alzamos la mirada. Y así fue. Caminamos por más de 5 minutos con la mirada agachada y escuchando cómo ese campesino nos invitaba a entrar a su pueblo, pero jamás respondimos. No fue sino hasta llegar a donde estaba el campamento que esa voz dejó de oírse y aquel hombre dejó de verse. Esa noche fue otra noche donde algo paranormal nos espantó, algo que ya es muy común entre nosotros. En el escuadrón al que he estado sirviendo, nuestro comandante siempre nos ha manifestado el seguir una regla al pie de la letra, una regla que él puede decir es una regla de oro. Nunca te involucres amorosamente con una persona en alguna de tus misiones. Esa es la política con la que al menos mi comandante nos hace mencionar y seguir al pie de la letra. Mi nombre es Alejandro, y en algún momento fui parte del Comando X, una unidad de élite de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Nuestra misión era enfrentar al crimen y garantizar la seguridad de la población, esto sin importar los riesgos que debíamos afrontar. En una de esas historias que aún me persiguen en mis sueños, sucedió ya hace unos años, cuando fuimos desplegados en una zona montañosa del estado de Guerrero. Ahí, un grupo que traficaba sustancias ilícitas había establecido su base de operaciones. Nuestro objetivo era infiltrarnos, recopilar inteligencia y preparar una operación para desmantelar por completo a esa organización. En esa ocasión nos disfrazamos como civiles y nos fundimos con la gente del pueblo. Poco a poco fuimos ganándonos la confianza de los lugareños, quienes vivían atemorizados por el caos que los rodeaba. Fue entonces cuando conocimos a Lucía, una joven de apenas 20 años que parecía estar involucrada con ese grupo. Lucía se acercó a nosotros con cautela, pero pronto se dio cuenta de que podíamos ofrecerle una salida de ese infierno. Comenzó a proporcionarnos información valiosa sobre los movimientos y planes de dicho grupo. Mientras tanto, nosotros fingíamos ser simples forasteros, interesados en sus historias. Conforme pasaban los días, la conexión entre Lucía y nosotros se fue fortaleciendo. Ella veía en nosotros una esperanza de liberación, mientras que nosotros la considerábamos una aliada clave para lograr nuestro objetivo. Sin embargo, poco sabíamos de los peligros que se avecinaban.
Una noche, mientras Lucía y yo conversábamos en secreto, un grupo criminal irrumpió en el lugar. Nos habían descubierto y ahora buscaban eliminar a cualquier testigo. En medio de la confusión y las balas volando, logré sacar a Lucía de allí, pero a un alto precio. Uno de mis compañeros cayó abatido frente a mis ojos. Huyendo a través de las montañas, Lucía y yo nos refugiamos en una cabaña abandonada. Estábamos aterrados, pero sabíamos que debíamos mantener la calma y pensar en un plan para escapar. Fue entonces cuando Lucía me reveló algo que me heló mi líquido vital. Ella era la hija del líder de ese grupo. Comprendí entonces que todo había sido una trampa. Lucía nos había engañado desde el principio, utilizando nuestra confianza para obtener información y así entregársela a su padre. Fue en ese momento cuando nos hicimos prisioneros de esos despiadados, quienes no dudaron en hacernos daño para obtener más detalles sobre nuestra misión. Aquellos días que pasamos cautivos fueron una pesadilla. Veíamos cómo nuestros captores terminaban con la vida sin piedad a cualquiera que se cruzara en su camino. Incluso Lucía, que al principio parecía arrepentida, terminó por mostrarse tan cruel y despiadada como su padre. Finalmente, cuando ya casi habíamos perdido toda esperanza, nuestro equipo logró dar con nuestro paradero y con ello lanzar una operación de rescate. La batalla fue encarnizada, pero logramos escapar de las garras de esos monstruos. Sin embargo, el precio que pagamos fue demasiado alto. Varios de nuestros compañeros perdieron la vida. Desde entonces cargo con el peso de esa experiencia. Sé que hicimos todo lo posible por cumplir con nuestra misión y así proteger a la población. Pero el dolor de las pérdidas es algo que aún me atormenta. Lucía, esa joven que parecía ser nuestra aliada, se convirtió en la personificación del mal que enfrentamos día a día. Haber sido parte del Comando X implicaba enfrentar situaciones extremas, donde la vida pendía de un hilo y la traición podía venir de donde menos lo esperabas. Pero sabemos que es un precio que estábamos dispuestos a pagar, todo con tal de mantener a salvo a nuestro país y a su gente. Cada misión era una batalla, cada operación un desafío, y cada victoria una pequeña luz en medio de la oscuridad, en este terror llamado vida que nos rodea. La ciudad de Guadalajara, Jalisco, era un hervidero de actividad, un lugar donde la belleza colonial convivía con las sombras del crimen. Como parte del Comando X, me había enfrentado a esta realidad en múltiples ocasiones, pero nada me había preparado para la misión que se avecinaba. Les cuento, esa mañana el capitán nos reunió con un semblante grave. Hemos dejado información de que uno de los capos más peligrosos se encuentra en la ciudad. Nuestro objetivo es capturarlo vivo y desmantelar su red de operaciones. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas con determinación, pero también de una preocupación que era palpable en cada uno de nosotros. Guadalajara era un campo de batalla, donde el caos y el poder se disputaban en cada rincón. Sabíamos que enfrentarnos a un capo de la talla del Halcón sería una misión extremadamente peligrosa, pero también era una oportunidad para infligir un golpe significativo a esa dicha organización que había sembrado el terror en la región. Mientras nos preparábamos, la tensión se palpaba en cada gesto, en cada mirada. Revisábamos nuestro equipo con minuciosidad, asegurándonos de estar listos para cualquier eventualidad. Sabíamos que no podíamos permitirnos un solo error. La vida de cada uno de nosotros y la de miles de civiles dependía del éxito de esta operación. Al llegar a la ciudad, el ambiente era asfixiante. Las calles, antaño bulliciosas, se encontraban casi desiertas, como si la población hubiera decidido encerrarse en sus hogares, huyendo de la amenaza que se cercenía sobre ellos. El sonido de los vehículos y la música que solía llenar el aire había sido reemplazado por un silencio inquietante, roto solo por el ocasional rugido de una motocicleta o el ladrido de un perro. Nos dividimos en grupos y comenzamos a movernos con cautela por las calles. Cada esquina, cada sombra,
Era un potencial peligro. Nuestros sentidos estaban agudizados, atentos a cualquier señal que pudiera delatarnos. Sabíamos que el halcón tenía ojos y oídos en todas partes, y que un solo paso en falso podría significar el fin de la operación. Tras horas de búsqueda, finalmente recibimos la señal. El halcón se encontraba en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Sin perder un segundo nos dirigimos hacia allí, conscientes de que el elemento sorpresa sería crucial. Mientras nos acercábamos, la adrenalina comenzaba a fluir por nuestras venas, y el miedo, aunque presente, se veía opacado por la determinación de cumplir con nuestro deber. Al llegar a la casa, el capitán dio la orden de entrar, y rompimos en el lugar con rapidez y eficiencia, nuestras armas listas para cualquier eventualidad, pero lo que encontramos dentro nos heló nuestro líquido vital. El halcón no estaba solo, estaba rodeado de sus hombres, todos armados hasta los dientes y dispuestos a defender a su líder a cualquier costo. Está de más decirles que fue casi inmediato cuando las balas comenzaron a volar. El caos se apoderó del lugar. Recuerdo el estruendo de las balas, el olor a pólvora, los gritos de mis compañeros. Yo intenté mantener la calma, enfocarme en mi objetivo, pero el caos a mi alrededor era bastante abrumador. Vi a uno de mis camaradas caer herido de gravedad y tuve que resistir el impulso de ir a socorrerlo. En medio del tiroteo logré acercarme al halcón. Su mirada era fría y calculadora, y en sus ojos podía ver el destello de satisfacción. Era como si supiera que sin importar lo que hiciéramos, él siempre tendría el control. Esa arrogancia me enfureció, y sin pensarlo disparé. El impacto lo hizo retroceder, pero no lo derribó. Respondió con una ráfaga de tiros que me obligaron a cubrirme. La batalla se convirtió en un juego de gato y ratón, donde cada movimiento podía significar la diferencia entre vivir o no hacerlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos reducir a los hombres del halcón. Uno a uno, los criminales fueron cayendo hasta que solo quedó él. Estaba herido y acorralado. Intentó huir, pero no se lo permitimos. Entre varios de nosotros logramos someterlo y esposarlo. La victoria sabía derrota. Habíamos capturado a uno de los capos más peligrosos de la región, pero el costo, como siempre, es alto. Varios de mis compañeros yacían heridos, y uno de ellos había perdido la vida en el enfrentamiento. La sensación de amargura era abrumadora, y me preguntaba si realmente habíamos logrado algo más que un triunfo efímero. Mientras salíamos de esa casa de seguridad, con el halcón esposado y custodiado, podía ver el miedo y la resignación en los rostros de los pocos habitantes que se atrevían a asomarse. Sabían que aunque hubiéramos logrado capturar a uno de los líderes, la lucha aún no había terminado. Ya de vuelta en la base, el ambiente era sombrío. Nuestro triunfo se había visto empañado por el dolor y la pérdida. Mientras atendíamos a los heridos y rendíamos homenaje a nuestro compañero caído, me di cuenta que su lucha no era solo en batallas físicas, sino también una batalla por mantener la esperanza y la humanidad en medio de la oscuridad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las imágenes de la batalla se repetían una y otra vez. El rostro aterrado de los civiles, la determinación de mis compañeros, la arrogancia de ese halcón, todo se entremezclaba en un torbellino de emociones que parecían no tener fin. Comprendí entonces que nuestra misión no se limitaba a capturar a los capos. Es una lucha por recuperar la dignidad y la seguridad de las comunidades. Y por qué no, también por terminar con ese terror que se vive en vida. Historias de terror de la internet.